Buenas tardes, amigas, amigos. En este conversatorio vamos a estar hablando acerca de las complicaciones quirúrgicas derivadas de la infección por COVID-19. Podemos conseguir tres escenarios importantes. Un primer grupo de pacientes que están asintomáticos antes de la cirugía y que desarrollan COVID en el postoperatorio. Otro grupo de pacientes que tienen un diagnóstico de COVID establecido pero que necesitan algún tipo de cirugía. Este grupo de pacientes va a tener una mayor morbimortalidad asociada. Y por último, un grupo de pacientes con patologías quirúrgicas derivadas de la infección por el SARS-CoV-2. Este último grupo de pacientes va a constituir un desafío importante para su equipo tratante, ya que son patologías de difícil diagnóstico y manejo. Entonces, refiriéndonos al primer grupo de pacientes asintomáticos previo a la cirugía, tenemos este reporte en el cual se hace un análisis de 6 semanas en el año 2020 de 17 hospitales en Cataluña, en el cual se tomó como política realizar la prueba de PCR 72 horas previas para el ingreso de las cirugías electivas o de manera inmediata para los pacientes con emergencias quirúrgicas. Se analizaron un total de 10.838 pacientes, de los cuales 118, que constituyen el 1.09% de la muestra, estuvieron positivos a las 72 horas previas a su ingreso, con una prevalencia entonces de portadores asintomáticos de 0.7%. Entonces, de estos 118 pacientes positivos, 78 estaban asintomáticos al momento del ingreso y 40 de ellos sintomáticos. De estos 40 sintomáticos, 45% se les realizó una cirugía de emergencia, 19 de ellos con una radiología positiva ya, y la fiebre y la tos fueron los síntomas más frecuentes relacionados con el COVID. Y este estudio no reporta complicaciones derivadas de la cirugía per se, sino complicaciones relacionadas con el COVID. En este otro reporte interesante se hace un análisis de 34 pacientes en la ciudad de Wuhan, en 7 hospitales en dicha ciudad, que fueron operados al inicio del año 2020, cuando apenas estaba arrancando la pandemia, y ya tenían cirugías electivas programadas y estaban completamente asintomáticos al ingreso. De este grupo de 34 pacientes, la edad media fue de 55 años, 15 de ellos en su postoperatorio, que equivale al 44.1% del grupo, requirieron ingreso a UCI. 7 de los pacientes fallecieron, que equivale al 20.5% de la muestra, y aquellos pacientes que ingresaron a UCI tenían comorbilidades asociadas tales como cáncer, diabetes, cardiopatías, o fueron sometidos a cirugías complejas. Es importante resaltar aquí el inicio de los primeros síntomas, que fue entre los 2.5 y 5 días, fiebre, tos, malestar general y mialgia. La disnea apareció en promedio a los 9.5 días de postoperado, y los pacientes que desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria del adulto fue en promedio a los 11 días. En promedio, las muertes comenzaron a aparecer a partir del día 16. Entonces, pasamos al otro grupo de pacientes que tienen COVID y que necesitan cirugía. Entonces, nos referimos a este estudio de un hospital terciario de referencia para manejo de pacientes con COVID en la ciudad de Estambul, en el cual también se hace una descripción del manejo del paciente en 3 meses del año 2020. Fue un estudio de cohorte retrospectivo, en el cual también en esta institución tenían como política realización de prueba de PCR las 72 horas previas al ingreso o de inmediato en pacientes con urgencia, y también se les realizaba tomografía de tórax y de abdomen. En ese periodo de tiempo, estos 3 meses, se atendieron 195 pacientes
de los cuales 96 ingresaron para emergencia y 99 para electivos, para los servicios quirúrgicos de dicho hospital. De esos total de pacientes, 13 resultaron positivos para SARS-CoV-2, 12 fueron operados de emergencia y uno fue operado de manera electiva. De esos 12 pacientes, 4 ingresaron en la unidad de cuidados intensivos por un promedio de 5 días, 3 pacientes fallecieron, 2 que fueron operados de emergencia y uno de manera electiva. Los 3 pacientes que fallecieron, dicho reporte indica que fallecieron el primer día del postoperatorio y la cirugía llevada a cabo de emergencia más frecuente fue apendicitis aguda. Operaron 10 pacientes con apendicitis aguda con SARS-CoV-2. Este estudio también plantea algo muy interesante. Ellos reportan, como vimos aquí anteriormente, que ingresaron 195 pacientes, de los cuales 13 estaban positivos con SARS-CoV-2, y al principio de la pandemia tenían como política que todo paciente que iba a ingresar por cirugías de electiva o de emergencia le realizaban tomografía de tórax aparte de la prueba de PCR. Entonces, como podemos ver, ellos se plantean que no justifiquen la realización de una tomografía de tórax a los pacientes, ya que menos del 10% de ellos resultaron positivos para SARS-CoV-2 y que no justifican el uso de dicho estudio. Tenemos este otro estudio, que fue un estudio prospectivo observacional de 3 meses en un hospital general de distrito, también tipo 3, en el Reino Unido, en el cual se atendieron 584 pacientes, ingresaron por emergencias quirúrgicas en ese periodo de tiempo, de los cuales 253 fueron sometidos a cirugía de emergencia. De este grupo, 30 pacientes, es decir, el 5% de la muestra, desarrollaron COVID en el postoperatorio. La caracterización epidemiológica de estos pacientes, el rango de edad estuvo entre los 66 y 88 años, tenían comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y enfermedad renal crónica. Cabe destacar que los diagnósticos de estos pacientes, 2 con pancreatitis aguda severa, un paciente que fue operado por un cáncer de colon, se le realizó una laparotomía con colostomía en cañón de escopeta, un paciente con válvula de sigmoides, un paciente con obstrucción intestinal y un paciente con sangrado rectal. Se hizo manejo conservador de 4 de estos casos y aún así fallecieron 6 de los pacientes. Este fue un metaanálisis de 47 estudios, ¿verdad? En pacientes entre diciembre del 2019 a octubre del 2020 se operaron 269 pacientes con COVID. De este grupo de 269 pacientes, 210 fueron operados y egresaron de manera satisfactoria, lograron superar su cuadro de COVID, y 31 casos tuvieron una hospitalización prolongada de más de un mes por complicaciones relacionadas con el COVID, y apenas 8 pacientes con complicaciones relacionadas con su cirugía previa. 28 de estos pacientes fallecieron. Entonces, la edad promedio de los pacientes que fallecieron fue de 63.5 años y 43% de ellos fueron femeninas. 20 pacientes tenían comorbilidades importantes, ¿ok? Y a 24 de los pacientes fallecidos se les había realizado cirugías de mediana y alta complejidad, todos con complicaciones por su patología de base y a su vez por COVID. Se hizo también un análisis estadístico en el cual se demostró que dentro
de la sintomatología que los pacientes llegaban a presentar asociada al COVID, aquellos que presentaban solamente fiebre, tos, fatiga leve o mialgia, tenían un mejor pronóstico y había una asociación marginal muy leve con una mortalidad postoperatoria. Por el contrario, aquellos pacientes que desarrollaban un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, disnea severa y falla respiratoria, tenían el peor pronóstico. Aquí tenemos otro metaanálisis en el cual se hizo análisis de 23 artículos publicados entre el 2019 y el 2020, en el cual se enrolaron un total de 2.947 pacientes con COVID que fueron operados con una mortalidad postoperatoria de un 20%, bastante elevada. De ese total de pacientes, el 15% meritó ingreso a UCI en su postoperatorio y con una morbilidad perioperatoria de 18%. Las comorbilidades más importantes fue demencia, diabetes e hipertensión. Una prevalencia de complicaciones perioperatorias de un 14%. ¿Ok? Y aquí entonces vemos que no nos estamos refiriendo, como en los estudios previos, a complicaciones no solamente por el COVID, sino complicaciones derivadas de los actos operatorios, como puede ser enfermedad tromboembólica, infecciones y complicaciones pulmonares, y algo muy importante, infecciones de sitios operatorias profundas que ameritaron reintervenciones de dichos pacientes. Entonces, como podemos ver, hay una mortalidad bastante elevada, de un 20% mayor entre aquellos pacientes operados de emergencia en ese periodo de tiempo, y llama algo aquí la atención, ¿verdad? Un paciente del servicio de traumatología tuvo mayor mortalidad en aquellos pacientes operados de emergencia y de electiva, excepto aquellos electivos que fueron operados con anestesia regional y no con anestesia general. Entonces llegamos al último grupo de pacientes, que es aquellos que tienen patologías quirúrgicas derivadas de la propia infección por COVID. ¿Ok? Este es un pequeño grupo del total de los pacientes, en lo cual vamos a ver reportes de pacientes con perforaciones intestinales asociadas al COVID. Vamos a ver pacientes con sangrados musculares en distintas partes del cuerpo asociadas también al COVID o al uso de heparina de bajo peso molecular como terapia tromboembólica. Y por último, un grupo de pacientes también pequeños que desarrollan pancreatitis asociada al COVID, con la particularidad que son cuadros catastróficos de pancreatitis aguda. Entonces, vemos este análisis de 28 casos reportados, ¿verdad? En los Países Bajos, en los cuales vemos que las perforaciones de intestino estuviesen en el tracto digestivo bajo, fueron las más frecuentes. Pueden llegar a presentarse de entrada al momento del ingreso del paciente o durante la hospitalización. Fueron más frecuentes en pacientes que tenían casos severos de COVID y que estaba asociado al uso de esteroides de manera prolongada, inhibidores de la interleuquina 6, el tocilizumab, o a ambos grupos de fármacos. Entonces, dentro de ese grupo de pacientes mencionados previamente, 18 perforaciones no estuvieron relacionadas con el uso del tocilizumab. 12 de estas perforaciones estuvieron localizadas en el tracto gastrointestinal bajo y 6 úlceras gastroduodenales. Se consiguió que hubo 7 perforaciones relacionadas con el uso de tocilizumab o en pacientes que estaban recibiendo el tocilizumab,
10 perforaciones estuvieron en pacientes que estaban recibiendo tocilizumab y esteroides, y se hace énfasis en esto ya que el tocilizumab, como todos sabemos, es un inhibidor de la interleuquina 6 y que se utiliza en pacientes con enfermedades autoinmunes, y ya en ese grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes y el uso de tocilizumab se reporta entre un 2 y un 5% de probabilidad de perforaciones intestinales. Entonces es por eso que se insiste en este grupo de pacientes con COVID severo que se les usa tocilizumab o la combinación de tocilizumab con esteroides de manera prolongada. Tienen probablemente mayor probabilidad, o se consigue este grupo de pacientes con mayor probabilidad de perforación intestinal. Siguiendo con los pacientes con patologías quirúrgicas derivadas de la propia infección por COVID o de los medicamentos que se utilizan para tratar la misma, conseguimos entonces pacientes con hematomas. Estos hematomas se trata de explicar la aparición de los mismos por el uso de la heparina de bajo peso molecular como terapia anticoagulante en pacientes con COVID, porque como sabemos es una enfermedad que es protrombótica. Y hay otro factor importante, que sabemos que el COVID afecta el endotelio vascular, y en aquellas microzonas con microvasculatura o que están ricamente irrigadas pueden llegar a inducir la aparición de hemorragia y hematomas per se, sin que se haya estado utilizando heparina de bajo peso molecular como terapia para anticoagular a los pacientes. Entonces tenemos este reporte de 9 casos en la ciudad de Teherán, ¿verdad? En el cual en este año, del año 2021, se atendieron un total de 3.820 pacientes hospitalizados por COVID severo, y de este grupo de pacientes de 3.820 se consiguieron 9 casos, que equivalen apenas a un 0.23% de los casos, con sangrado de el músculo recto anterior del abdomen. Dichos pacientes tenían una edad media de 65 años. Todos los pacientes estaban con terapia con heparina de bajo peso molecular, y se evidenció que todos los casos eran más frecuentes en pacientes con cuadros severos de COVID. Tuvo una mortalidad de 55.6% asociado a estos eventos de sangrado, y como factor predictor se consiguieron que en estos 9 casos los pacientes presentaban unos niveles de lactato de deshidrogenasa y dímero D bastante elevados, muy por encima del promedio de los pacientes con casos severos por COVID. Entonces se menciona que, a pesar de que es una serie muy pequeña de 9 casos, el conseguir LDH y dímero D muy elevado puede llegar a ser un factor predictor en aquellos pacientes que están recibiendo terapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecular para la aparición de hematomas. Entonces, en pacientes con sangrado, y aquí en la localidad de Falcón hemos tenido ya 3 pacientes con patología con sangrado similar, debemos sospechar en aquellos pacientes que tienen un descenso de hemoglobina importante y un dolor abdominal o un dolor torácico o en las extremidades no explicable. El uso de ultrasonido y la tomografía como ayuda diagnóstica nos aporta bastante información. En la lámina de la izquierda, en la imagen gráfica de la izquierda, podemos ver un paciente con un hematoma importante a nivel del recto izquierdo, y en la lámina, en la imagen de la derecha, podemos ver un paciente con un hematoma en el músculo psoas ilíaco con un sangrado importante en el mismo. Entonces,
vemos aquí una imagen de uno de los pacientes con el signo de Cullen, con una equimosis periumbilical, en el cual vemos un hematoma del psoas ilíaco importante también. Cabe destacar que en esta serie reportada tuvieron una mortalidad de un 55% y los otros pacientes se manejaron de manera conservadora con una respuesta satisfactoria. Está reportado inclusive en esta misma serie que un paciente de estos, luego de la resolución del hematoma, aquí vemos la imagen a la extrema izquierda de la tomografía, un caso bastante complejo con afectación pulmonar importante, uno de estos pacientes presentó un infarto esplénico luego de que tenía la resolución de su hematoma a nivel del músculo psoas, lo cual indica que continuaba la actividad protrombótica de la enfermedad por COVID. Por último, vamos a referirnos a otra complicación que puede llegar a ser quirúrgica en un momento dado en los pacientes con COVID, como es el desarrollo de pancreatitis aguda severa. Entonces se hizo una revisión de este artículo, 22 pacientes reportados en 17 artículos con pancreatitis aguda, pero en esta análisis se apunta a una etiología multifactorial y no solamente por afectación del virus sobre el tejido pancreático, que es rico en receptores AC2. Sin embargo, llama la atención que el cuadro que desarrollan los pacientes de pancreatitis aguda no corresponde con el cuadro típico de paciente con dolor abdominal en epigastrio, irradiados de ambos hipocondrios y la espalda, sino que presentaban muchas veces un dolor abdominal inespecífico, y durante la realización de autopsias de estos pacientes se consiguieron cambios en el parénquima pancreático sugestivos de pancreatitis aguda, necrotizante o edematosa. ¿En qué pacientes se consiguieron más frecuentemente los casos de pancreatitis aguda? Aquellos pacientes con cuadros severos de COVID, y cabe destacar que en los casos de pancreatitis severa hay una tormenta de citoquina similar a los cuadros severos de COVID, ¿okay? Y por último también se destaca que son pacientes polimedicados, que pudiera tener una afectación el uso de esteroides de larga data, al igual que el uso también de los inhibidores de la interleuquina 6, que también están relacionados con el desarrollo de pancreatitis aguda. Bueno, con esto quiero despedirme. Como podemos ver, es un espectro bastante amplio las morbilidades asociadas a los pacientes quirúrgicos con el COVID, y nos indica que debemos mantenernos atentos y alertas cuando se presenta el cuadro, y en este último grupo de pacientes que puede meritar una resolución quirúrgica inmediata, que están relacionados con la aparición de patologías producto de la propia infección por el COVID. Por su atención, muchas gracias.